¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa más aquí a 7 Televisión en Andalucía Paranormal. Un programa el de hoy en el que vamos a hablar de misterio, por supuesto, y que nos vamos a ir a un hospital de leprosos con el grupo Cero, que estoy seguro que les va a llamar la atención. A mí los hospitales son sitios que me causan un sinfín de sensaciones, porque son contenedores de emociones, y si ha sido con un tema de lepra, que era una enfermedad muy seria en otros tiempos de nuestra historia, pues peor. Igualmente nos vamos a ir a visitar los hechos reales que hay detrás de la película El Exorcista, que a mí es una película que me encanta, yo disfruto mucho viéndola. El Exorcista tiene dos niveles, ¿no? O gusta o disgusta, ¿no? Si disgusta son los detractores y si gusta pues son los seguidores. Yo estoy en este último grupo. Pero ¿sabía que se basa en hechos reales? ¿Sabía que es una película que tiene un contenido real? Se los voy a contar. Se los voy a contar porque viene un poco al hilo de mi último libro de películas de terror real, que están basadas en hechos reales, películas de terror basadas en hechos reales, y que estoy seguro que el tema que tocamos hoy, por lo que es la película en sí, les va a gustar. Finalmente vamos a ver el tráiler de una película que se llama Haydenville, Terror en Kingsville. Vaya titulito, ¿eh? Pues ya luego les cuento por qué y por qué a mí me ha impactado particularmente la película. Comienzo con una editorial. Y la editorial hace referencia al mundo del misterio. Ese mundo del misterio que en ocasiones uno no entiende determinadas actitudes. No se puede ser hipócrita, es la palabra. Uno no puede estar en un momento de su vida en el cual juega con las dobleces, ¿verdad? ¿Y por qué me digo esto? Porque con mucha frecuencia me encuentro con personas que se acercan a ti, te conocen, te dan una palmadita en la espalda, te dicen que te siguen, que te ven, incluso te llevan libros tuyos para que se los firmes, para que se los dediques, y luego te enteras que esa misma persona es la misma que te critica, es la misma que te vilipendia, es la misma que te difama, es un delito, y que un poco muestra realmente la cara que tiene en muchas ocasiones algunas personas del mundo del misterio. Una cara ingrata, una cara desagradecida, de la que yo particularmente procuro alejarme. Miren, yo no tengo tiempo para estar en redes sociales y estar todos los días en Facebook criticando a unos y a otros por el Messenger, en privado, a gente que te van entrando, ¿no? Difamando y diciendo mentiras, que luego además llegan a tus oídos, y tienes dos opciones, ¿no? La opción que yo recomiendo, la que yo hago, directamente a mi abogado, y la segunda pues es un poco o bien hacer oídos sordos, o bien entrar en una guerra de descalificaciones que nunca es buena, porque se destila ansiedad, se destila odio, se cae en el mismo juego del delito de injuria y del delito de difamación, y todo eso no deberíamos de entrar en ello. Simplemente a esas personas que están tan aburridas, que no solo sufro yo, que sufrimos la mayoría de los que estamos expuestos en un medio público, pues simplemente que se ocupen de su vida, porque lo que muestran realmente es su bajeza moral, la hipocresía de la que hacen gala, y también la pobredumbre espiritual. Qué pena ser así. Pueden mejorar si quieren, siempre se está a tiempo, pero entre tanto, un alma negra que se les llama. Comenzamos nuestro programa de hoy trasladándonos con el grupo Cero a un sitio que les va a gustar, un hospital de leprosos donde se manifiestan fenómenos que resultan muy desconcertantes. Comenzamos.
La humanidad, desde su existencia, ha tratado de lidiar con las enfermedades a pesar de que en muchas ocasiones no tenía explicación para ellas. Aunque antiguamente no se podía explicar muchas cosas, los causantes eran enemigos invisibles, virus y bacterias. A día de hoy, la medicina está muy avanzada y ha conseguido mejorar a niveles insospechados la salud y calidad de vida de gran parte del mundo, pero no siempre fue así. Grandes pandemias como la de la peste negra en el siglo XIV asolaron Europa, mermando a la mitad de la población europea. La tuberculosis es otro ejemplo, el cual fue un mal muy temido en Europa. Se trata de una enfermedad bacteriana extremadamente contagiosa, la cual ataca principalmente a los pulmones, pero que se puede trasladar a otros órganos. Este mal estaba tan arraigado en nuestra España en siglos pasados que para controlar la enfermedad se construyeron múltiples sanatorios y preventorios a lo ancho y largo de nuestro país. Pero existieron otro tipo de lugares no menos importantes y que sirvieron para controlar una enfermedad que condenaba a algo casi peor que la muerte, al rechazo y el olvido. La lepra es una enfermedad infecciosa que está presente en la humanidad desde tiempos remotos. La causante es una bacteria, la cual fue descubierta en 1874 por el médico noruego Gerard Almaguer Hansen. Sus síntomas son muy característicos, pues gran parte se muestra a modo de afecciones cutáneas. El rostro y el cuerpo del paciente sufre un gran deterioro. Se generan nódulos y granos, inflamaciones, y si la enfermedad sigue avanzando, se puede llegar a la deformidad y pérdida de partes de las extremidades, así como el cartílago de la nariz y orejas, y alcanzando incluso la propia muerte. Este fue un mal muy extendido en la Edad Media, donde los leprosos eran condenados al rechazo extremo por miedo al contagio, aunque en la actualidad se ha demostrado que es una enfermedad poco contagiosa. Pero por aquellos siglos, la pobreza y baja higiene de la sociedad era un caldo de cultivo perfecto para esta enfermedad. Por miedo al contagio, los leprosos eran condenados a vivir al margen de la sociedad, repudiados y obligados a convivir en comunidades de leprosos. No había tratamiento alguno, tan solo la oración a iconos religiosos como San Lázaro, patrón de los leprosos. Ese mismo nombre recibían las tablillas que eran obligados a llevar los leprosos y chasquear a su paso, para así advertir de su proximidad, para que la gente se apartara a su paso. Estos lugares han ido cayendo en desuso en Europa, y a día de hoy solo existe uno en todo el continente, y lo tenemos en nuestro país, la leprosería de Fontilles, en Alicante. El lugar que os traemos en este reportaje es una de esas leproserías, una auténtica ciudad destinada a esta clase de enfermos, y que cuenta con sus calles, plaza, multitud de barracones, una farmacia, un hospital, lugar donde centraremos parte de nuestra investigación, e incluso se dice que existía un calabozo. Nos adentramos en el hospital del poblado y aquí nos establecemos. A pesar de que nos encontramos en mitad del monte, el lugar está cuidado y controlado, así que vamos a intentar pasar desapercibidos, motivo por el cual usaremos nuestros focos a baja intensidad. Desplegamos material. Lo primero que haremos es colocar una cámara de vigilancia, la cual posicionaremos en el piso superior. Ascendemos por las escaleras y una voz psicofónica nos aborda. Una vez en el primer piso, colocamos un sensor de movimiento y preparamos la cámara controlando el centro del pasillo. Un segundo sensor es posicionado en un lugar estratégico, pues era una zona de tránsito, el descansillo de las escaleras. Colocamos el tercer sensor y hacemos lo mismo con el cuarto y último, que es ubicado en las puertas de entrada al supuesto quirófano. Volvemos al pasillo y damos inicio con una sesión de PSB-7. ¿Hay alguien aquí en este sanatorio? Si hay alguien aquí, ¿te gustaría hablar con nosotros mediante este aparato? ¿Padecías de lepra? ¿Falleciste en este lugar en alguna época? ¿Podrías tocar el dispositivo que hay aquí en la mesa? ¿Serías capaz de mostrarte en la cámara que tenemos en el piso de arriba? ¿Se ha ido algo? Se ha ido algo, sí. Algo muy Algo muy
bajo o bajín? Muy bajo pero muy largo, muy continuo. Las voces que creo oír se encuentran a muy baja frecuencia, enmascaradas por el ruido blanco. Podemos intentar limpiar el audio y rescatarlas, pero aún así tan solo desciframos tenues golpes de voz. ¿Has dicho algo? La sesión de PSB7 está resultando muy plana, así que decidimos probar a movernos y transitar por el pasillo. En el centro de este nos encontramos con unas velas y pilas, signo de una investigación o similar anterior. Demasiado silencio, ¿eh? No se oye nada. O no hay nada, o hay algo que no los deja hablar. O no quieren, simplemente. Siempre alguien tiene algo que decir, prácticamente. ¿Hay alguien que no te deja hablar? ¿Quién es esa entidad que no os deja hablar? Si es así. Nos desplazamos a la cámara de arriba. Antes de nada, veamos algo que nos ayuda a despejar dudas sobre los sensores de movimiento. Cuando estos se activan, siempre tendemos a pensar que puede tratarse de pequeños animales. Pues bien, aquí vemos como un murciélago pasa frente al sensor y este no se activa. Ahora que conocemos este dato, damos un punto más de fiabilidad a este dispositivo. Pero este no es el motivo por el cual estamos visionando esta cámara. Y es que minutos después de esta curiosidad, se escucha un claro golpe a alguna superficie, quizá una puerta, y le sigue una voz desconocida. En esta zona en concreto detecto un olor extraño y muy fuerte. Esto me llama la curiosidad y lo comento a mis compañeros. Ellos también detectan un olor, pero la interpretación del mismo, para mi sorpresa, difiere bastante. Pienso. ¿Incienso? No, a mí. Ya me molesto. Sí que huele como incienso. Aunque dicho olor a incienso no es el que yo he detectado originalmente, este cobra fuerza en el interior de la habitación, por lo que decidimos adentrarnos. Hemos percibido en esta habitación un olor a incienso. ¿A qué se debe ese olor a incienso? Sin embargo, el olor aquí es incienso, pero en la punta es... ¿Te huele mal? huele como a podrido, no, pero como cuando tienes una herida huele mal, que ya está... Rancio sería la palabra, algo como que hace rancia. ¿Estás aquí en esta habitación? ¿Y a eso es debido el olor? Juanjo da en el clavo calificando el olor que he detectado. Permanecemos un buen rato en esta estancia, pero no tenemos respuesta alguna. Abandonamos la habitación y nos posicionamos en la mesa de los crucifijos. Le cedo el dispositivo a Juanjo. ¿Estos crucifijos están aquí por algún motivo en especial? Voy a decir unas palabras, continúalas si quieres. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué motivo tienen estos Jesucristos las piernas cortadas? ¿Han realizado algún tipo de rito de carácter oscuro? Nuestras preguntas no parecen causar respuesta alguna. Nos movemos a la zona de quirófanos y es aquí cuando unas voces, esta vez psicofónicas, salen a nuestro encuentro. Cuidado, que se ha caído. Sabemos que esto es un quirófano. ¿Falleciste aquí o falleció algún conocido? ¿Qué clase de intervenciones hacían aquí en este quirófano? ¿Conocisteis en este lugar alguna persona especial que eches de menos?
En vida estabais aislados de la sociedad. ¿Ese es el motivo por el cual no quieres hablar con nosotros? ¿Nos consideras forasteros? ¿Tienes miedo a que te rechacemos? Me resulta muy curiosa la ausencia total de voces. Me da la sensación de que, si allí hay algo, nos está rehuyendo como posiblemente harían en vida con los extraños, cansados de años estigmatizados por la sociedad de la época. No tenemos intención de rechazarte. Si quieres venir y hablar con nosotros, será un placer que lo hagas. Alargamos la sesión de PSV7 durante largo tiempo, pero no obtenemos nada relevante. Andy decide insistir con la esperanza de establecer contacto, pero todo esfuerzo es inútil. ¿Te damos miedo o no te dejan hablar? Abandonamos los quirófanos y volvemos a la mesa de los crucifijos. Vamos a probar con una prueba más calmada, como es la obtención de psicofonías. ¿No has querido hablar mediante este aparato? ¿Puedes hablarle a las grabadoras, por favor? ¿Serías tan amable de hacerlo? Mientras tenemos la cámara apagada, ha saltado el REM-pod, se ha activado. Ha dado unos pitidos muy tímidos. Estamos en la planta de arriba, en el piso superior. En esta ocasión, vamos a probar a realizar la siguiente prueba en total oscuridad, por lo que usaremos el night shot de nuestra cámara. Volvemos a probar con la Spirit Box a ver si damos con el ansiado contacto. ¿Has tocado tú el aparato ese de la antena? Hemos oído un golpe y al final has sido tú. ¿Puedes repetir ese golpe? Hemos estado en la planta de abajo. Hostia, se le acaba de ir un ruido que flipas, ¿Qué? Se le ha ido un ruido que flipas. El ruido lo oigo claro, pero por desgracia, mi voz enmascara dicho ruido y el micrófono de la cámara no capta el sonido. Muchos de vosotros habréis visto una posible anomalía sobre la camiseta de Juanjo. Deciros que tiene explicación lógica, pues se trata de la luz infrarroja rebotando sobre una superficie como puede ser el cristal del sensor de campos. No sé si ha sido una ventana moviéndose o algo, pero se lo pongo. No sé si esa es la habitación de la silla, ¿eh? Andy hace un apunte, y es que, durante la visita al lugar para grabar las tomas, esta habitación nos ha llamado poderosamente la atención. Y, casualmente, aquí ha sido el ruido que acabo de escuchar. Venía aquí, pero... Está cerrada. Está cerrada, sí. Está cerrada. Pues se ha oído tocar el cristal o mover el cristal. Si estás aquí, puedes hacer una señal, un golpe o hablar. ¿Podrías mover esta puerta que tengo aquí a mi derecha? Tengo la sensación de que no quieres hablar con nosotros o no queréis hablar, pero estáis aquí y estáis en este piso, en el piso de arriba. ¿Estoy en lo cierto? ¿Acaso te gustaría que alguno de nosotros se quedara solo para poder comunicarte mejor con nosotros? ¿Listo? El positivo es fugaz, pero muy interesante, pues llega ante una pregunta curiosa. ¿Este positivo ha sido su forma de decir sí? ¿Acaso te gustaría que alguno de nosotros se quedara solo para poder comunicarte mejor con nosotros? ¿Listo? ¿Eso es un sí? Di los nombres, a ver si se vuelve a repetir. Voy a ir diciendo uno a uno nuestros nombres. Si alguno de nosotros quieres que se quede solo, haz saltar este aparato que tengo en mi mano. Si quieres que me quede yo, Juanjo, ¿puedes hacer saltar este aparato? Si quieres que se quede mi compañero Iván, puedes hacer saltar este. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He oído como algo moverse abajo. Yo he pisado aquí y he cogido algo, He oído como un arrastrar de ladrillos abajo. ¿Cómo te he traído? Sí. Pero arriba, abajo. Salta algún sensor al final de abajo. Estás
No, pero yo lo he oído por detrás. La confusión es generalizada. Llego a pensar que he sido el causante del ruido, pero Andy está seguro de lo que ha escuchado. Si los ruidos proceden del piso inferior, tienen que haber quedado registrados en la cámara. Buscamos el momento exacto, pero lo que aquí hallamos no se asemeja a lo que esperamos encontrar. Tras esto, se oyen una serie de pasos que se escuchan a la perfección. Pero por la escala de tiempo, creemos que el causante es Juanjo, andando hacia la puerta. ¿Dices que lo has oído abajo? Sí. Nuestro compañero sale al pasillo y permanecemos en silencio a la espera de escuchar más ruidos. Estos parecen oírse y lo llegamos a marcar. Fijaros en la cara de extrañeza de Juanjo, el cual escucha movimiento en la zona inferior. Si esto fue un quirófano, aquí fallecieron personas durante las intervenciones quirúrgicas. Si aquí falleció alguien, ¿podrías tocar esto? ¿Se practicaban amputaciones en este quirófano? ¿Nos puede decir el nombre de algún doctor que ejercía aquí? ¿O el nombre de alguna monja que os cuidaba? Como suponíamos, las preguntas emocionales sobre el lugar son las que más buenos resultados están dando. Y he aquí la prueba, otra más. ¿Fuiste feliz durante tu estancia en esta ciudad? ¿Te aceptaba vivir al margen de la sociedad? ¿Te sentiste mal por ello? ¿Se portaba bien con vosotros la gente del pueblo aquí cercano? ¿Acudían con frecuencia a vuestros familiares? ¿O tenían miedo de venir aquí? ¿Miedo a contagiarse? A continuación, Andy realiza una pregunta, y una voz imperiosa increpa a nuestro compañero. ¿Cómo es la vida en un hospital de este tipo? Nuestro compañero Andy se ha sentido mal hace un momento, aquí fuera. ¿Habéis tenido algo que ver vosotros? Esto ha ocurrido fuera de cámaras. Por momentos, Andy ha comenzado a sentir un gran malestar, el cual nos ha comunicado. ¿Le habéis transmitido alguna sensación? Ha habido un momento que me ha dado hasta la sensación de angustia, que me ha dado casi como una arcada. ¿Sentíais angustia de estar aquí, en este sitio? ¿O acaso esa angustia os la provocaba la medicación que os daban? Aunque la siguiente voz no me responde, sí que parece que nos avisa. ¿Quién llega? Es en este justo instante cuando algo se deja oír. Se trata de un crujido muy fuerte que puede proceder de la misma mesa. Obviamente, marcamos y os mostramos dicho sonido, pero no se puede determinar que sea inexplicable. Llega el turno de los aislamientos. Andy se quedará en el interior del hospital, así que desplegamos todos los medios necesarios y nos marchamos. A continuación, ocurre algo que va a dejar helado a Andy. Mis compañeros van a salir y vamos a empezar con el primer aislamiento en el pasillo.
del hospital en el pasillo de abajo. ¿Cómo era la vida en estos pasillos? He oído un ruido. Por allá atrás. He oído voces. Estoy oyendo voces. Y de ese hospital de leprosos a una película que, bueno, para mí es de las mejores, ¿no? Dentro del cine de terror. ¿Cuál? El Exorcista. Esa niña, Regan, poseída, con ese pino puente bajando las escaleras, con ese cuello que le daba vueltas y que evidentemente es imposible. Pero son licencias que se toman en la película y que yo hoy no les hablo de la película, aunque la voy a tener de abrigo. Les voy a hablar de los hechos reales que se ocurren y que se esconden tras la película El Exorcista. Hablamos de ello en Andalucía Paranormal. En 1973, el estreno de El Exorcista provocó un terremoto cultural y cinematográfico. Las escenas de una niña poseída, con la cama sacudiéndola y voces guturales saliendo de su boca, se convirtieron en una de las imágenes más perturbadoras de la historia del cine. Lo que muy pocos saben, o sabían entonces, ahora ya es más conocido, es que tanto la novela de William Peter Blatty como la película de William Friedkin estaban inspiradas en un caso real ocurrido en Estados Unidos en el año 1949. El protagonista original no era una niña llamada Regan, sino un adolescente de 14 años conocido bajo el seudónimo de Roland Doe. Su historia, investigada por sacerdotes jesuitas, médicos, pastores luteranos, periodistas, todavía hoy día divide opiniones, incluso hay recortes de prensa de la época. Pero la pregunta que subyace es, ¿fue un episodio auténtico la posesión demoníaca o un caso extremo de sugestión y desequilibrio psicológico? La frontera está muy cerquita. Viajemos en el tiempo. El 20 de agosto de 1949, el Washington Post publicó un artículo que resumía lo ocurrido en un suburbio de Washington, D.C. Según fuentes católicas, el muchacho había sido sometido a más de 20 rituales de exorcismo después de que su familia denunciara fenómenos inexplicables en su casa, como por ejemplo que ruidos en las paredes, muebles que se movían solos y gritos que surgían sin explicación. Lo más llamativo era que, durante los rituales, el joven maldecía, lanzaba obscenidades, pronunciaba frases en latín, a pesar de que no había estudiado ninguna de esas lenguas.
La noticia sorprende a los lectores, como no es para menos. Imagínense en su ciudad que sale esa información publicada. Hombre, cuando menos, bueno, hoy día sería un boom, pero cuando menos esto tendría que llevarnos a pensar en la magnitud de ese acontecimiento. Y lo más llamativo, como comentaba, es que todo esto sorprende de una forma bastante abrupta a los lectores que no daban pábulo a lo que estaban leyendo y se convierte en una curiosidad, pero una curiosidad local, no va más allá. Pero con el tiempo trasciende gracias a que un joven estudiante universitario en la ciudad descubre en Georgetown precisamente esa noticia. ¿Quién era? Ese estudiante universitario se llamaba William Peter Blatty, que sería el futuro autor del libro El Exorcista. La historia de Roland comenzó tras la muerte de su tía Harriet Tilly, una mujer con la que tenía un vínculo muy especial. Según los registros de la Universidad de San Luis, Tilly fue quien lo introdujo en el uso de la tabla Ouija, un tablero que se popularizó en el siglo XIX como una herramienta de comunicación precisamente con el más allá, con el mundo de los espíritus, con el mundo de las personas fallecidas. Y eso hizo que después de su fallecimiento, Roland intentara ponerse en contacto con ella a través del tablero. Poco después comenzó a manifestarse fenómenos inquietantes, ruidos como rasguños en el suelo, golpes en las paredes, vibraciones en su cama y objetos que parecían moverse sin que nadie los tocara, lo cual resultaba simplemente impactante. La familia busca respuestas en médicos y en psicólogos, pero al no encontrar explicación recurrieron a un pastor luterano, a Luther Miles Schulz, quien aseguró ser testigo de sillas que se movían y de una cama que se agitaba violentamente. Schulz escribió incluso una carta a la Universidad de Duke para dejar constancia de lo ocurrido. Convencido tal vez, vete tú a saber la motivación que tiene cada uno, que algo del más allá, algo que también es más allá del humano, estaba afectando a ese chico y recomendó a la familia buscar ayuda en la Iglesia Católica, que era una institución o es una institución con experiencia en casos de posesión y de exorcismo. Esto desde luego resulta tremendamente impactante porque, entre otras cosas, son fenómenos que, aunque nos llamen la atención, gusten en un momento dado, lo cierto es que si nos ponemos en la piel de esa persona, desde luego es un fenómeno sumamente violento. De esta forma, nos vamos a encontrar que en San Luis, los Dow entraron en contacto con los jesuitas de la Universidad de San Luis. Allí conocieron al padre Raymond Bishop, quien se interesó en el caso tras hablar con un primo del joven, y el jesuita comenzó a visitar al adolescente y, sorprendido por lo que presenció, decidió llevar a diario un detallado informe de cada encuentro. Sus anotaciones serían, décadas más tarde, una de las fuentes más importantes para reconstruir la historia. Y en ella se describen episodios de movimientos de objetos, movimientos violentos de la cama, convulsiones y reacciones extremas a objetos religiosos, a la proximidad. Cabe decir que Roland Doe, el niño afectado, que nació alrededor de 1936, realmente sería el seudónimo que incluso luego es cambiado a Robbie Mannheim, es otro sobrenombre, ¿verdad?, que tiene, y son sucesos que fueron al fin y al cabo los inspiradores de esta novela tan particular
y que también hay que decir que mm, cautivó y conmovió tanto como para sensibilizar a la población de antes y de ahora de este tipo de actos, de este tipo de hechos como son los exorcismos, que se dan, que existen, que en la actualidad la Iglesia sigue realizando cursos y formando a sacerdotes en esto, y que las archidiócesis y los obispados tienen a una persona que está formada en estas lides por si surge este tipo de cuestiones. Lo cierto es que, volviendo a nuestra historia, Raymond Bishop buscó apoyo de un colega, William Bowden, párroco de la iglesia de San Francisco Javier y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y ambos solicitaron la autorización al arzobispo para realizar un exorcismo oficial. La respuesta no se hizo de esperar y fue afirmativa. Entre marzo y abril de 1949 se desarrolló uno de los procesos de exorcismo más largos y documentados del siglo XX. Según los registros, Roland sufrió convulsiones extremas, insultó, escupió a los sacerdotes, reaccionó con furia al agua bendita y mostró una fuerza descomunal, hasta el punto de necesitar varios hombres que los sujetaran, que lo mantuvieran quieto. En algunos momentos, palabras y símbolos aparecían como rasguños en su piel, algo que los testigos interpretaron como señales demoníacas. Es curioso, porque de acuerdo con la actividad paranormal que refleja el libro, cuando su tía muere, esos sonidos de pasos, ruidos extraños, muebles que se movían solos, olor a excremento por toda la casa, se intensifican. Y fueron muchos, se tasa que hasta 9 sacerdotes junto a otros tantos testigos los que afirmaron haber documentado todas aquellas experiencias. Sucesos que desde luego eran muy impactantes y que, de acuerdo con un informe del reverendo Schultz para el diario Evening Star, en Washington, el niño fue examinado por médicos y por psiquiatras que no pudieron ofrecer ninguna explicación a aquellos hechos que estaban teniendo lugar. Y de hecho, Schultz comenta que fue a pasar la noche del 17 de febrero a su casa. El muchacho dormía en una cama grande y fue testigo de cómo durante toda la noche escuchó vibraciones de la cama, rasguños en la pared, un sillón muy pesado en el que el niño había estado sentado se inclinaba y terminó por caerse, una pila de mantas sobre la que el niño estaba acostado se elevaba y se movía alrededor de la habitación, golpeando en la cara a quien accediera a la misma, y el reverendo concluyó que allí había algo maligno que mm, fue algo particularmente fuerte cuando al niño, según la historia tradicional, se le practicó en primera instancia un exorcismo bajo el auspicio de la Iglesia Episcopal Anglicana y luego se remitieron a Edward Hughes, un sacerdote católico, quien después de examinarlo en la iglesia de St. James, lo trasladó para exorcizarlo al Hospital Universitario de Georgetown, que es una institución de carácter jesuita. El exorcismo, desde luego, no fue el mejor. El ritual alcanzó su punto más álgido durante la Semana Santa de 1949, el domingo de Pascua, cuando Roland, en el hospital universitario, estando acompañado de Bowden y de Bishop, fue sometido a ese exorcismo y, de acuerdo con los diarios que redactaron, en un momento del rito, Bowden exigió al demonio que se identificara, puesto que sin eso no puede haber lo que es el ritual romanum, leer el ritual romanum y proceder a expulsar al demonio del cuerpo.
Y entonces una voz diferente a la de Roland le dijo, él solo tiene que pronunciar una palabra, una gran palabra. Nunca la hará. Siempre estaré en él. Y poco después, una nueva voz surge y declara aquello de Satán, Satán, soy Satán. Y bueno, en ese momento se puede decir que es cuando aquel, aquel niño pues coge una violencia suma y cuando también dicen que surge una voz del joven que grita de nuevo, Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno abandonar este cuerpo en nombre del Dominus. Ahora, ya, ya. Y cuentan que minutos más tarde despierta y dijo a los sacerdotes que había visto al arcángel San Miguel derrotar a Satán en una batalla en la que concluyó diciendo, se ha ido ya. Esto es muy discutible, evidentemente, porque, entre otras cosas, tenemos que tener muy en cuenta que dicen que demonios, los demonios menores son los que de alguna forma eh, poseen a las personas, no Satán. La cosa es que allí, en aquella noche, en aquel lugar, se fue eh, convocado también otros párrocos, como el reverendo William Van Roo, tercer sacerdote jesuita que acude en ayuda de los demás. También está el propio Halloran, que afirmó que durante el episodio hubo palabras como mal e infierno que aparecieron como una dermografía, es decir, escritos en el cuerpo del joven, quien además dice que rompió su nariz después del proceso, ¿no? Y se realizaron hasta 30 exorcismos durante varias semanas y finalmente, cuando el último ritual estuvo terminado, todos fueron testigos de una especie de ruido muy fuerte y en ese momento creen que fue cuando realmente se fue, abandonó el demonio a ese chico, ¿no? Eh, Aquí nos vamos a encontrar que bajo la particular forma de describir aquellos momentos que debieron de ser particularmente intensos, también se pone en jaque la identidad, ¿no? ¿Quién es Robbie Mannheim? ¿Quién es Roland Doyle? Realmente durante años la archidiócesis de San Luis guardó un respetuosísimo silencio sobre la identidad del niño, mucho más con la película, ¿verdad? Eh, el seudónimo Roland D, que es un equivalente a John Dee en documentos legales, fue, por ejemplo, utilizado en toda la documentación pública que se tiene. Durante décadas se mantuvo ese nombre, Roland Doe. Pero los investigadores comenzaron a hacer poco a poco eh, todo lo que son esas pesquisas tan necesarias para poder identificar a este joven y finalmente logran una identidad. No se llamaba Roland Doe, sino Ronald Edwin Hounkeler, que nació en 1935 en Maryland y trabajó como ingeniero aeroespacial de la NASA, donde además, con posterioridad todo ello, por supuesto, participó en proyectos relacionados con el proyecto Apolo. En 2021 hay que decir que medios estadounidenses confirmaron que este hombre, Roland Edwin Hunkeler, falleció en 2020, poco antes de cumplir 86 años, y que sería realmente esta persona, Roland Doe, quienes habría sido, ni más ni menos, que el joven poseído protagonista de la película El Exorcista. Y quienes lo conocieron aseguran que en poca o ninguna vez hablaba de su infancia y era consciente
que su nombre estaba indiscutiblemente ligado a la película El Exorcista. Por tanto, tenemos que estar atentos a ese nombre y también tenemos que estar atentos a esa identidad, porque por fin se conoce de quién se trataba. El debate es si fue una posesión o un fenómeno psicológico. La historia de Hunkeler nunca dejó de estar rodeada de escepticismo. El historiador jesuita Henry Kelly, en su libro El diablo, demonología y brujería del año 1974, recogió un testimonio del propio Bowden en el que admitía que antes de iniciar los rituales no había señales claras de posesión diabólica. Para Kelly, los fenómenos descritos podían ser múltiples explicaciones naturales, desde sugestión hasta histeria colectiva, hasta posibles trastornos neurológicos, y la ausencia de supervisión médica durante los exorcismos, decía, siembra de dudas la veracidad de esos testimonios. Otros expertos creen que Roland Doe o Ronald Edwin Hunkeler, su identidad real, reitero, podría haber sufrido una combinación de duelo patológico, epilepsia, trastornos disociativos, y en la América de mediados del siglo XX, en plena efervescencia religiosa, estas manifestaciones podrían haber sido interpretadas como un sinónimo de posesión. Vete a saber. Sí es cierto, en toda esta historia tan particular, que hay, por ejemplo, otros autores como Mark Opsachnik, que investigó todos estos hechos y contactó con algunos de los involucrados en el caso e incluyó a varias personas cercanas al afectado y a su familia. También habló con el padre Halloran, con otros sacerdotes de la parroquia y con una fuente del hospital, incluso con Thomas Hallen, que se encargaría de escribir toda la historia, ¿verdad?, del exorcista, y que luego también inspiró al propio William Peter Blatty. Es muy curioso porque aparentemente él no lo hizo con el afectado, con el chico, con el poseído, y Opsachnik describe las contradicciones con las que se encontró. Contradicciones porque se pone en duda hechos sobrenaturales, como la capacidad de hablar lenguas que no podía conocer el propio niño. El padre Halloran admitió suponer que Roland solo habría imitado palabras que escuchaba los clérigos. Incluso también se pone en duda la evidencia que el padre Hughes hubiera intentado exorcizar a aquel chico. Por tanto, hay dudas, incluso el escéptico Joe Nickel escribe que simplemente no hay evidencia creíble que sugiera que el chico haya sido poseído por demonios, espíritus malignos. Eso decían, pero claro, también es la parte más escéptica, ¿verdad? La parte que siempre va a poner en cuestión todo esto. Como he dicho, por la parte médica se incluían un montón de síntomas: el trastorno disociativo de la identidad, el síndrome de Tourette, esquizofrenia, histeria grupal, desorden obsesivo compulsivo, que fueron todos escritos por Terry Cooper, psicólogo clínico, además de por Cindy Epperson, becaria de doctorado de la Universidad de Missouri. Pero lo cierto es que también hay otras fuentes, en este caso eclesiásticas, que hablan, remitiendo al arzobispado, realmente de esos hechos que tuvieron lugar en este punto tan característicos ya como es el Hospital Universitario de San Luis, y que nos hablan que fue real. El Rituale Romanum es el manual oficial de la Iglesia Católica para los exorcismos. Se publica en 1614, permanece casi intacto hasta 1999. El Vaticano lo revisa y lo adapta al mundo moderno, y el exorcismo mayor, que es el que se realiza en casos de supuesta posesión, autorizaba únicamente con permiso episcopal
a los sacerdotes autorizados para, en un momento dado, poder solventar una situación de posesión una vez descartadas las causas médicas. En 1949, sin embargo, estos protocolos no siempre eran seguidos de una forma estricta. En el caso que nos ocupa hoy, de Roland Doe, los sacerdotes actuaron basándose en la presión de la familia y en los fenómenos que consideraron inexplicables. Hoy día, la Iglesia insiste que los exorcismos deben realizarse con cautela y que la mayoría de los casos tienen explicaciones psicológicas o médicas y que, no obstante, hay una posibilidad abierta a que estas posesiones sean auténticas. La novela de Blatty, El exorcista, modifica varios elementos, pasa de ser un niño a una niña, en un contexto que es trasladado a Georgetown, pero conserva la esencia del caso. Insultos, cama que se mueve, la lucha entre los sacerdotes y las fuerzas del mal, y la novela fue un éxito inmediato. Después, William Friedkin la lleva al cine con un realismo total, estrenada en 1973, realismo en la época, claro, y en algunos cines incluso se informó de desmayo, de vómito, de ataques de pánico, grupos religiosos que condenaban aquello por blasfemia, mientras que los críticos lo calificaron de una obra maestra del terror. La película tiene una doble vertiente, o gusta mucho o no gusta, ¿no? Y yo soy de los primeros, ¿no? A mí me gusta bastante esta película. Recaudó más de 440 millones de dólares, y eso la verdad es que es una cifra récord en su día. El caso de Roland Doe, más de 7 décadas después, sigue siendo un campo de debate entre creyentes y escépticos. Para uno es una prueba de la existencia del mal, de la necesidad que hay de hacer rituales espirituales, y para otros es un ejemplo de cómo la sugestión, la psicología y el contexto religioso pueden generar fenómenos que son interpretados como sobrenaturales. Lo cierto es que la historia trasciende a su tiempo, alimenta no solo una novela y una película, sino también documentales, investigaciones, y tiene un debate permanente sobre la relación entre religión, ciencia y cultura, que sea cultura del misterio. Inspiró la novela El Exorcista, inspiró la película El Exorcista, y luego posteriormente hay una historia, una película del año 2000 que se llama Poseído y que está considerada como la más fidedigna que se puede argumentar en torno al libro. También hay un documental llamado En las garras del mal, también basados en esos hechos, y otra película documental que se llama El chico hechizado, el diario secreto del exorcista del año 2010, donde un grupo de investigadores, bueno, pues viaja al sitio en cuestión y bueno, tratan de reconstruir toda aquella historia. Hoy, Roland Doe, o Ronald Hankeler, permanece como una figura muy enigmática, un hombre que vivió gran parte de su vida en silencio, con un trabajo importante, mientras que el mito nacido de su adolescencia recorría el mundo como uno de los relatos más perturbadores jamás contados y que siempre va a resonar en nuestra cabeza, con un nombre, con un título: El Exorcista. Esta es su verdadera historia y la verdadera identidad del poseído. En cine nos vamos a Hayden, Terror en Kingsville. Que imaginen una familia que se mete bajo tierra 301 días por un cataclismo que ha habido, y durante su estancia en ese lugar, una especie de refugio, pues se pone de manifiesto el terror psicológico. No es una película de terror en sí, no hay un Drácula, no hay un ente, no hay un fantasma, no hay una casa encantada. Es el terror de la mente, lo que puede pasar por la psicología de la persona estando 301 días recluido, encerrado en un sitio. Vemos el tráiler de Hayden. Buenos días, tocinito. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? Joey se va de vacaciones.
Es verdad. Ya no estamos bien. ¿Has visto algo? ¿Qué pasa, papá? Son pasos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Andalucía Paranormal. Espero que les haya gustado visitar ese hospital de leprosos. Espero que se hayan sorprendido con los hechos reales tras la película El Exorcista. Que hayan sentido la congoja psicológica de Hayden, de esa película que acabamos de ver el tráiler. Y sea como fuere, que se hayan entretenido viendo Andalucía Paranormal, en esta casa, su casa, 7 Televisión. Un programa que se emite en cadena en toda Andalucía y que pueden volver a ver en la redifusión, así como también en 7TV Andalucía, en nuestra página web, junto con toda la programación de esta casa. Tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Y recuerden siempre, disfruten del misterio y sean felices. Hasta la próxima semana. Gracias.